Alvaredo, usted coincide con él, digamos, que era el camino, no había otra salida. La Argentina estaba, digamos, como en el callejón hacia este control de cambio. No, me atiendo a coincidir un poco más con Nicolás. Digo, respecto a la eficiencia, la eficacia, mejor dicho, de la medida. Digo, sí, en el corto plazo tuvo efectos y se vio un poco en la diferencial entre el tipo de cambio libre y el oficial, que hasta enero no superaba el 10%, hasta marzo estaba en 12, 15. A partir de abril, por el paso del tiempo, recordemos que, como él mencionó, hasta octubre los argentinos habían comprado 22.000 millones de dólares, o sea, habían comprado preventivamente, y eso generó que la demanda posterior a la medida no fuera tan alta. Pero a partir de abril, cuando ya había pasado bastante agua bajo el puente, cuando se veía que la medida era definitiva y ocurrió lo de Repsol, YPF, ahí ya tenemos una distorsión que parece difícil de salir. Ahora, pero la pregunta es esta. Digamos, se tomó esta medida para solucionar un problema que era la fuga de capitales, que era insostenible. ¿Pero se solucionó el problema de fondo? No. O sea... No, ahí hay un costo grande en términos de incertidumbre, absolutamente, que ha generado un costo en términos de actividad bastante grande, digamos. Acá se generó la salida de dólares, se frenó un poco, se frenó mucho más, o en igual magnitud, la entrada de dólares. O sea, antes la inversión era autofinanciada, ahora nadie te vende $1 para autofinanciar. Antes las provincias, las empresas podían colocar dólares en el mercado internacional, no se coloca más dólares en el mercado internacional, y eso también te frenó la demanda de dólares, pero también la oferta. Entonces, de hecho, el Banco Central no ha podido comprar reservas este año. ¿Y Daniel Marx? Yo creo que acá hay varios temas. Primero, estamos en una lógica que a mí me parece perversa, que está dada por la tolerancia, para decirlo de alguna manera, de la degradación del peso. Más que un cepo al dólar, esto es un cepo al peso. La gente con los pesos no se puede defender en el día a día y está buscando alternativas. Entonces, digamos, esto se manifiesta obviamente en la pérdida del poder adquisitivo y el hecho de buscar alternativas, decía. Lo segundo también es que cuando uno habla de la eficacia, está bien, uno puede ir por lo mecánico, pero aún lo mecánico me parece que está en duda, porque, digamos, Perú tiene más reservas hoy que Argentina, tiene 60.000 millones de dólares. Es una economía mucho más pequeña. Brasil tiene 350.000, casi 400.000. Casi todos los países de América Latina, en el momento que Argentina, con cepo o sin cepo, estaba perdiendo dólares o manteniendo su nivel de reservas, todos ellos estaban ganando reservas a un nivel significativo. Entonces, esto, digamos, ¿para qué sirve? Digamos, uno diría que las reservas, ante la ausencia de momentos adversos de precios internacionales muy malos para Argentina, o una cosa extraordinaria en ese sentido que no está, los dólares tienen que servir para las personas, para la gente. Entonces, digamos, no sé si hay tal cosa como alguien que diga sí, no, y por qué esto sí o por qué lo otro no. Pero especialmente, volvemos al principio, y es por qué estamos tolerando la degradación del peso. La verdad que el dólar en el mundo no es una moneda buscada, y también con una racionalidad. ¿Y dónde es buscada? En los países donde la moneda propia se degrada. ¿Alguno tiene una respuesta para Marx? Yo creo que hace abstracción, Daniel, me parece a mí, a un tema que tiene que ver con toda la economía, ¿no? Que es la distribución del ingreso. O sea, cuando uno dice, bueno, Perú tiene una distribución del ingreso diferente, lo que ha pasado en estos últimos años en Argentina en términos de inclusión social tiene que ver también con este tema. O sea, no me vas a decir que pero nosotros tenemos una inmigración importante de peruanos porque la pasaban también en Perú, que se vinieron de vacaciones, porque acá trabajan. Bueno. Hay otra lógica que es entender la lógica que tiene este gobierno. Vos no podés razonar la lógica de este gobierno con la de Domingo Cavallo. No, pero no es así, perdón. Me gustaría contestar. Parece que acá, digamos, Perú, digamos, esto no sé si es la lógica de Domingo Cavallo, la verdad no, me parece que no, pero no importa. La abstracción de la gente. Voy a contestar. Por eso, voy a contestar ese punto, precisamente ese punto. En Perú había mucho más pobreza que en Argentina.
El número de gente que está saliendo de la pobreza de Perú es superior al número de Argentina. Entonces, acá lo que hay que ver dónde se parte y a dónde se va. No, yo no coincido con las cifras que vos tenés. No. No, pero La verdad Marcelo, que- a mí lo que me Sí. gustaría es, lo que llama muchísimo la atención es que el gobierno, que como en todos los aspectos, como en el transporte, la energía, con todas las cosas que hace, ataca las consecuencias y no las causas de los problemas, no se pregunte cuál ha sido la causa de que en la Argentina no querramos los pesos, querramos dólares y no trate de corregir las causas en vez de las consecuencias. Digamos, porque hay esta idea, por ejemplo, de Cristina en Harvard hablando que los brasileños quieren el real. Los brasileños no quieren el real porque son patriotas, quieren el real porque en Brasil la inflación es 5,5, la tasa de interés es 7,5, entonces quien ahorra en reales le gana la inflación y es mucho más rico en este momento si en los últimos 5 años ahorró en reales que se hubiera ahorrado en dólares. La moneda, el real se apreció contra el dólar en los últimos 5 años, entonces hay que hacer las cosas bien y si uno hace las cosas bien, los argentinos vamos a querer tener el peso y no pasa por si uno es liberal, no es liberal, Pablo. Hay 45 países que se definen como emergentes, digamos, de los cuales más o menos 20 están gobernados por laboristas, 25 por conservadores o viceversa, y están todos haciendo lo mismo. Tienen un Banco Central independiente que tiene una meta de inflación, Nosotros la lo gente le probamos cree, eso. tenemos no, nunca lo probamos. Lo probamos no, como hubo tenemos gobiernos anteriores no probamos con nunca. los cuales éramos No, no. normales. No, Durante la década del 90 éramos tan no normales. teníamos tipo de cambio fijo. Éramos felicitados por el Fondo Monetario Internacional. No teníamos tipo de cambio fijo con meta de inflación. A ver. No teníamos meta de inflación, teníamos tipo de cambio Bueno, fijo. sí, teníamos un banco central que era independiente de Argentina. Política fiscal prudente, meta de inflación y ahora es muy difícil bajar la inflación si uno dice que la inflación es 10. ¿Cómo hago para bajar la inflación de 10 a 18? O sea, es imposible que el Banco Central se comprometa a bajar la inflación de 10 a 18. Si decimos que es 10 cuando es 25. Entonces, lo primero es reconocer el problema. Argentina tiene un problema de inflación, se le ha apreciado la moneda, hemos dejado de ser competitivos. La Argentina no va a poder volver a crecer hasta que no resuelva el problema de la inflación. ¿Cómo no somos competitivos y tenemos 12.000 millones de dólares de superávit? Tenemos 85.000 millones de dólares Tuvimos que en frenar la economía exportaciones. este año para tener ese Pero superávit. tenemos 85.000 millones de dólares de exportaciones. ¿Quién exporta? A pérdida. Tuvimos que frenar la economía para tener ese superávit. No luce No, muy... acá me parece que hay dos cosas, digo. Nosotros estamos hablando como si fuéramos distintos a todo el mundo. La misma lógica aplicó en los 90 cuando nosotros teníamos que tener una fijación al tipo de cambio porque éramos distintos, éramos enfermos del dólar, etcétera, etcétera. Ahora somos enfermos de no sé qué y hacemos las cosas diferentes que el resto. Me parece que eso no es acertado. Me parece que si algo mostró la salida de la crisis argentina es que mostramos los mismos patrones que otros países que tuvo una crisis cambiaria. Y acá me parece que había situaciones que en el 2005 entraban dólares. Entonces ahí no había ningún problema. Me parece que por ahí lo que ha ocurrido es que una estrategia que fue exitosa al comienzo de la crisis dejó de serlo y lamentablemente no se tuvo la lucidez como para salir de ella. Hay un tema, digamos, que se introdujo ahora, digamos, por un lado fue el embargo de la fragata Libertad como un emblema del Estado argentino, donde el Estado argentino además todo indicaría que tiene la razón, pero bueno, está en gana. Sí, y el fallo en segunda instancia en De los la- tribunales de Nueva York. Claro, ¿cómo influye este ataque de los fondos buitre? O sea, ¿cómo influye o no va a pasar nada en la economía argentina? no, está ocurriendo, digamos, especialmente con el evento del viernes pasado, porque, digamos, la tasa de interés para Argentina subió. Digamos, es cierto que el gobierno no se endeuda, el gobierno nacional, pero la economía argentina en su conjunto tiene que ir renovando deuda y decide inversiones en función de cuál es la tasa de interés. Al subir tanto la tasa de interés, se están frenando adicionalmente inversiones. ¿Del sector privado? Del sector privado. El financiamiento, incluso del comercio exterior, está hoy bastante más difícil y caro de lo que era antes. Y eso afecta también en algún momento a la competitividad y la sostenibilidad de la economía, porque no va a haber reemplazos, no va a haber fuentes de nuevas. Marcelo, el hecho de que Sí. este año la Argentina va a terminar con un superávit comercial probablemente de 12.000 millones de dólares. En diciembre, después de que terminemos de pagar el cupón de PBI, etcétera, las reservas en vez de 45 van a estar en 42.000 millones de dólares, van a haber caído 4.000. Si tenemos un superávit comercial de 12.000 y las reservas están cayendo 4.000,
quiere decir que tenemos un agujero de 16.000, que no sabemos a dónde está. Bueno, una parte fueron las reservas que se usaron para pagar deuda, pero otra parte es la cancelación neta que están haciendo los argentinos contra el resto del mundo porque no nos están renovando los préstamos, es lo que decía Javier antes. Entonces hemos sustituido una fuente de fuga de capitales, que era el argentino dolarizándose, comprando billetes para protegerse de la inflación, a ese lo corrimos, y por haber corrido a ese y haber generado mucho más riesgo en la capacidad de pago de Argentina en dólares al exterior, hoy las empresas no pueden renovar sus deudas, no pueden financiarse para exportar, no pueden financiarse para importar, y al que le vence un préstamo con el exterior tiene que ponerse y cortar sus inversiones. ¿Y eso que afecta a la competitividad de la economía, Álvaro? Te afecta la capacidad que tiene la economía de hacer inversiones, las grandes, de infraestructura. Te digo un par de números oficiales. Programa de inversión prioritaria del gobierno de presupuesto, 60.000 millones de pesos. Plan de inversión de YPF, 7.500 millones de dólares. Eso, si lo vamos a financiar con fuente doméstica, vamos a andar corriendo a las empresas pequeñas que no tienen acceso al mercado internacional. Es un efecto que se llama crowding out técnicamente. Y me parece que es bastante pernicioso cuando por otro lado O el sea, mundo... se vería afectada a las empresas pequeñas. Obviamente, las empresas pequeñas se ven perjudicadas por la burocracia que tienen que enfrentar para la declaración de jurada anticipada de importación, que no tienen estructura. Alemanes y británicos que están Sí, haciendo flaco, inversiones no. en Argentina. La Bueno. verdad, yo vivo en un universo paralelo, entonces, porque acá en el sector Parece que financiero, sí. por ejemplo, hay una compañía británica que acaba de comprarse 2 o 3 compañías nacionales británicas, o sea, Malvinas. ¿Te Superó parece todo, bien? Porque lo hacen superó británico, entonces. todo. No, me parece bien porque No. me parece que hay inversión y me parece que ustedes me están diciendo, La si no inversión somos que está competitivos, creciendo. venir a hacer nosotros inversiones a un país que no va a ser competitivo, donde no voy a ganar Está bien, dinero. Pablo, La verdad, siempre hay una anécdota, la sinceramente, inversión está cayendo 10% yo- este año. yo Entonces, entiendo que- una anécdota no mata a las yo estadísticas. entiendo, no es Debe una ser un anécdota, fondo es una buitre anécdota, por ahí los es otra británicos. forma, no es una, Te doy- no es una anécdota, es un problema de lógica. La lógica del asesor de inversiones que tiene una visión de que quiero traer o colocar títulos. Paul Singer compró en 2002 los bonos, por ahí con la misma lógica de tus clientes británicos. No, yo- Digo, no, yo- si a ver. querés hay un ejemplo de inversores. A ver, si no, ni siquiera es una ironía que no se parece ni siquiera a Pero una no, cuestión compró, lógica. ¿cómo? ¿No? Ninguna La ironía. verdad que yo quiero decirte esto. La competitividad la vamos a mostrar en la medida que nosotros seamos capaces de exportar industria. Estamos exportando industria. Estamos exportando industria. O sea, a ver, la lógica de este gobierno no es la lógica de los gobiernos que hemos tenido promercados, es una lógica diferente. Es como querer opinar sobre un cuadro de Gauguin y llamar al intendente de Vicente López. Este gobierno no cree en esas cosas. Si nosotros no entendemos que este gobierno no cree en esas cosas, es decir, no cree en ir a pedir disculpas, en resolver los temas Yo no me puedo parar a analizar la realidad justificando que el gobierno hace las cosas mal porque no creen hacer las cosas Esa bien. es tu opinión. que las No, hace sin mal. duda, y por eso las estoy diciendo. Los porque son resultados claras. son... No, por eso, yo creo que ir a Estos a lo fáctico, digamos, saquémosle los rótulos, las creencias, no creencias. Lo fáctico es, Argentina en promedio durante, digamos, un par de décadas tenía 11% de la inversión de América Latina. Hoy, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, está proyectado alrededor del 4%. La diferencia son 10.000 millones. Por supuesto, no es que todos se fueron. Algunos entraron, otros no entran. Digamos, lo otro, lo de la inflación, y vos mencionaste algo para mí muy relevante, que es la inclusión social y la pobreza. Digamos, creo que esto está estudiado. ¿A quién le pega más la inflación? ¿A quién le pega más la degradación? Narcotraficantes, porque por ejemplo, y los como no pobres manejan no. dinero Y los que tienen en los que blanco, pierden el poder adquisitivo del dinero que ganan con el narcotráfico, Bueno, a los que venden ¿cuál? en negro. Bueno, ¿Vos viste alguna ¿qué? vez una manifestación de personas digamos, de un barrio que salgan a manifestar en contra de la inflación?
¿Por qué la defienden? Creo que en la hiper Porque la el tema de la pasaron inflación lo plantean los En banqueros. la hiper la pasaron bastante mal. mira, los la banqueros verdad, se a benefician ver, con la inflación. Pero vos Eso es decís que mira, a los pobres banqueros, no ¿sabés nos qué? afecta. Perdón. No, yo digo que la creo que inflación estamos afecta a todos, pero ¿a quién? Vos fíjate quiénes defienden, quiénes sacan el tema de la inflación, cuál es el Los único banqueros tema. son los primeros- Banqueros No, no, y escuchá. gente que Los banqueros tiene están negocios. callados la boca ¿Cuál con la es el inflación. único Los banqueros, sector perdóname, en la son los Argentina? cómplices de la inflación. Te lo voy a decir claro. ¿Por qué? Te lo explico también clarísimo. Los banqueros, su principal financiación son las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. ¿Qué le pagan? Cero. ¿A cuánto lo prestan? Cuanto más alta la inflación, más plata ganan. Entonces, no sobresimplifiquemos. ¿Está bien? Los narcotraficantes, yo no sé, no les llevo las cuentas. Ya, no sé, bueno, no pero conozco. Elisa Carrió hoy Pero, habló de un ¿cuál- negocio está bien, importante. Sí, de El acuerdo. problema de los Pero, pobres, digamos, sí. ¿cuántas Sí. personas No. acá hay con necesidades? ¿Cuántas personas dependen ¿Comparado de su con salario? cuándo? Cuando ¿Comparado quiera. con Estoy cuándo? O sea, diciendo- con el Mira, 2001. cuando Cuando se sea. fueron en el Cuando 2001, sea. el gobierno anterior que se fue, ¿cuántos pobres había? Yo lo ¿Cuántos que digo indigentes había? Mirá, el desempleo cayó a 1/3. Sí, yo- La verdad es que no es discutible porque están las cifras. Este es un país El desempleo haya caído un 80% tercio. en 8 o 9 No quita años. que querramos Sí, que las sí. cosas se hagan mejor El todavía. Se puede hacer Entonces, mejor. sí, Por supuesto que se pero puede además hacer te mejor, digo, si pero no bajamos la inflación, pero el que no- desempleo no se va a quedar A ver. en un tercio, va a empezar a subir. Pero la inflación Porque no las se va- empresas van a empezar a despedir Mira, gente. la inflación porque no se va a pueden bajar del soportar modo, más sueldos en del modo dólares que tradicional. no pueden competir con el hay resto que del decir mundo. esto, si queremos bajar la inflación, subimos la tasa de interés, bajamos el gasto público, pero hay que terminar de contar toda la película. Tenemos que tener desempleo y hacer caer el salario. para nada. Sí, es así. Es así. No hay ninguna otra forma. No. Porque Vos sos monetarista, entonces. Creo que no has estudiado Sí, los sí, planes de mira, estabilización. exactamente. Creo que no has Dice que- estudiado los planes de estabilización en Exactamente. general. No, tenemos, Llega acá. tenemos, viste, visiones. Yo sinceramente creo que uno puede tener una visión diferente. Lo que no puede es negar toda la realidad. eso es lo que- mira, no eso es lo que parece, hay que ver, no luce. Por eso, los periodos de hiperinflación son los periodos de más inestabilidad social. De hiper. de hiper. Nosotros Mayor estamos en desempleo. hiper. No, por eso. Nosotros hemos tenido Bueno, con los radicales esta diferencia y creo que vos eras ministro o secretario No, de Estado nunca fui ministro. por mes. Nunca fui pero ministro. por mes. El 20 era mensual. Sí, sí, así Con es. los militares teníamos 400% de inflación. Así Todo es. la verdad que Pero por no es eso. esa la inflación. O sea, La tú- inflación- A ver, Alvaredo, a ver si. ¿A cuánto propones subir la inflación para bajar más la pobreza? No entonces? propongo ¿A 40, subirla, 60, pero lo digamos? que te digo es, No, está porque si estable fuera hace 4 en 100, años. de repente podríamos eliminar la Bueno, a pobreza. ver, Corea creció muchos años con este nivel de inflación. Estamos hablando ¿Cuál de es este inflación nivel? No, de, pero está bien. según las consultoras privadas, de entre 20 y 25%. Y está estable hace 3 o 4 Estable, años. Eso pero el dicen tipo de cambio las se deprecia consultoras menos. privadas que no Entonces, lo pueden probar. Estamos generando un problema muy grande en el empleo, en la pobreza, digamos, hay que Mirá, atacar el Pablo, problema ahora. a mí me parece que hay una etapa, 2003-2007, donde fue muy exitosa la política económica, donde Argentina creció claramente por encima del promedio de la región y con una inflación un poco más alta, pero no más allá del 11% en promedio. Cuando uno agarra el cuatrienio 2008-2011, uno ve que la tasa de crecimiento argentina está por debajo de la tasa de crecimiento Mambra, económico algo pasó de la en el región. mundo. ¿Vas a dejar terminar de hablar a alguien? Pero déjame decirte, Pero a mí vos te déjame referís a un hablar, periodo no, donde el vamos a mundo dejarlo- creció vamos a al dejarlo 5 terminar, Alvaredo, y pasás a un momento, al semestre trágico y no lo mencionás Pero- en ese contexto. ¿Qué Pero es que trágico? Lehman Brothers existió para todos. Para todo el mundo Para existió todos. Lehman Brothers. Pero para todos. Y A ver, con una vamos a dejarlo inflación. terminar, Por eso, Alvaredo. yo estaba diciendo de nuevo que la Argentina tuvo un periodo 2003-2007 donde no había ninguna obsesión con el dólar, donde Argentina crecía mucho más sólidamente que el resto de los países y con una inflación un poco mayor, pero en niveles donde no eran demasiado distorsivos. A partir de 2008, porque Argentina logró recuperar buena parte de la crisis, el crecimiento ese no fue tan importante, estaba incluso por debajo del promedio de la región, y la inflación, sacando Bolivia, estaba 4 veces por arriba de los países de la región. Eso no creo que sea un mix de buena política económica. Y este año también la economía se desacelera y la inflación crece. Yo creo que eso no es beneficioso para la Le quería gente.